Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Vamos a dar inicio al tiempo de la exposición de la palabra. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Quisiera iniciar preguntando a los que somos nacidos de nuevo o que entendemos el nuevo nacimiento que Dios ha hecho en nuestros corazones, aquellos que somos cristianos, aquellos que somos hijos de Dios. Si tú recuerdas el momento en que conociste a Cristo, hoy iniciamos otra vez o vamos a llamarle así, la segunda temporada de la serie Encuentros con Jesús, ¿verdad? El año pasado ya tuvimos una serie de encuentros con Jesús en el Nuevo Testamento de los Evangelios, y vamos a continuar con los encuentros con Cristo o con encuentros con Jesús. Vimos que cada encuentro con Jesús, Dios cambia a las personas que se encontraron con Él. Cada persona que tuvo contacto personal con Cristo fue transformada. Así que hoy vamos a empezar a ver de nuevo 6 encuentros con Jesús de personas que fueron transformadas por el simple hecho de encontrarse con Él, y veremos que estos encuentros, como lo hemos visto otras veces, estaban planeados por el mismo Jesús, por Dios, por su soberanía. Tenía citas divinas con personas. Pero antes de iniciar quisiera preguntar, si has tenido un encuentro con Jesús, ¿cuál fue el propósito? Si has conocido a Cristo, ¿hay un propósito después? Es decir, llega Cristo a tu vida, conoces a Cristo, se presenta Dios a tu vida, te transforma si es que Él lo ha hecho, conoces a Cristo, miras a Cristo por la fe, muriendo en la cruz por ti, derramando su sangre, sabiendo tú que Él cargó tu culpa y tus pecados allí en la cruz, que fueron los tuyos, y dejas de creer que es del pecado de la humanidad para creer que ahora es tu pecado, es tu culpa, son tus pecados los que tienen que ser perdonados y lavados en esa cruz. Si Él te ha hecho nacer de nuevo, lo viste por la fe, aceptaste que ese sacrificio fue hecho por ti, pediste perdón y te arrepentiste, y Él te hizo nacer de nuevo. De hecho, te hizo nacer de nuevo, y por eso es que lo viste, lo miraste, lo admiraste, lo creíste, lo amaste y lo seguiste. Pero, ¿qué siguió después? Recuerdo historias, y seguramente ustedes han escuchado historias de personas que dicen, tuve un accidente, casi muero en el accidente, milagrosamente me salvé, los doctores me dijeron que estaba a punto de morir. He conocido varias personas de estas, y varios me han dicho, nací de nuevo, o siento como si hubiera nacido de nuevo, y mucha gente me ha dicho, me decía un joven, por algo te dejó Dios aquí. Y con gente así les he dicho, sí, seguramente. Otros decían, yo creo que no hay un propósito más allá. Pero los cristianos, si Cristo llegó a tu vida, si tuviste un encuentro con Él al grado que te transformó por completo, ¿para qué sigues aquí? ¿Para seguir viviendo? ¿Para seguir asistiendo a una iglesia? ¿Para hacer tus planes y proyectos y encomendarte a Dios? ¿Para seguir con los mismos planes y proyectos que tenías antes de conocerlo? Soy el mismo, solo que ahora tengo la salvación, dicen algunos. Soy el mismo, gracias a Dios, pero gracias que Dios llegó a mi vida porque ahora sé que voy al cielo. Algunos dicen, algunos piensan creer o haber conocido a Cristo, pero hay un propósito. Vamos a ver hoy un encuentro que tuvo Cristo con algunos hombres, pescadores. Su vida estaba dedicada a la pesca, era su negocio, era su manera de vivir. Eran de las personas más iletradas de la sociedad antigua de Israel hace 2000 años. Y el encuentro con Jesús no solo transformó sus vidas, sino les dio una misión. Y esa misión es la que Dios nos ha dado a nosotros. Pero veamos el encuentro que Jesús tuvo, en este caso con Simón y otros de los que después fueron sus discípulos. Así que vamos a leer, antes de abrir nuestras Biblias, vamos a orar y pedirle a Dios que nos dirija. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta tarde. Te ruego, Señor, que nos presentes la gloria de tu Hijo Jesucristo a través de las Escrituras. Que las Escrituras tú las expongas, Señor, que me uses a través de tu Espíritu, que seas tú, Señor, y no yo, que yo mengue, que tú crezcas. Te lo ruego, Señor, que aquí mis hermanos y los invitados podamos ver la gloria de Cristo en este pasaje,
y que hoy haya encuentros genuinos con Jesús. Y aquellos que se han encontrado con Jesús recuerden cuál fue la misión por la cual estamos aquí, cuál fue el propósito por el cual tú hiciste a cada uno de nosotros tus discípulos, tus seguidores, los discípulos de Cristo. Te lo ruego, Señor, y te agradezco porque estás aquí entre nosotros. Te lo ruego y te agradezco porque sé que aquí está Cristo entre nosotros. A Él sea la gloria y en este lugar, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer Lucas 5 del 1 al 11. Vamos a empezar leyendo paso a paso. No vamos a leer toda la historia, vamos a ir paso a paso para ir entendiendo. La voy a ir explicando, vamos a ir reflexionando sobre lo que está sucediendo, ¿verdad? Lucas 5 del 1 al 11. Lucas 5 del 1. No lo vamos a proyectar hoy ahí porque hoy preferimos que abran sus Biblias, ¿verdad? Que lo busquen. El Evangelio de Lucas. Y además queremos que nuestros hermanos también escuchen, porque luego se meten a proyectar. Pero queremos que estén aquí sentados hoy. Entonces, Lucas 5 del 1 al 11. Entonces, abran sus Biblias. Lucas, Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 5, versículo. Primero vamos a leer el versículo 1. Lucas 5 del 1 al 11. ¿Ya están ahí, hermanos? Perfecto. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, está hablando de Jesús, estando Jesús junto al lago de Genezaret. Hasta aquí, hermanos, para entender cómo es el lugar. Habla de un lago, el lago de Genezaret o el mar de Galilea, como lo describen algunos o los otros evangelios. El mar de Galilea o el lago de Genezaret. La actividad principalmente comercial era la pesca. Dice aquí que había una multitud que se estaba agolpando alrededor de Jesús. Era típico que alrededor de Jesús se agolparan las multitudes porque ya empezaba a ganar bastante popularidad el Señor Jesucristo. Así que dice aquí que se agolpaba la multitud sobre él. Ahora, para estar dentro de esa escena, imagínense en la orilla del lago, a toda la gente, multitudes, dice aquí que apretujando a Jesús. Dice que se agolpaba entre él para oír la palabra de Dios, porque Jesús estaba hablando de la palabra de Dios. No solo en las sinagogas habló de la palabra de Dios, hablaba en la sinagoga, hablaba en el monte, hablaba en el río, como lo vemos ahí, perdón, en el lago de Genezaret, en el mar de Galilea, pues, y se empieza a agolpar la multitud. Entonces estamos en este escenario donde está Jesús y mucha gente siguiéndolo. Versículo 2. Vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Vean el escenario, hay dos barcas, están a la orilla. Los pescadores dueños de estas barcas se habían bajado, están lavando las redes. Normalmente los pescadores trabajaban de noche, que era el tiempo propicio para trabajar. No sé si todavía sea así, ¿verdad? Yo no sé mucho de pesca o no sé nada de pesca. Hay hermanos que saben, como mi hermano Memo. Pero en este caso la actividad de pesca era por las noches y por las mañanas, bueno, lavaban, recogían las redes. Estas dos barcas estaban solas, versículo 3. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, al que ahora conocemos nosotros como Pedro, Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Entonces, otra vez tenemos el escenario. Jesús se sube a una barca porque hay mucha gente apretándolo, muchos lo seguían. Se sube a una de las barcas, se aleja un poquito de la orilla para sentarse, como era una posición típica de los maestros, de los filósofos o de los maestros de la palabra, sentarse enfrente de las multitudes y enseñar. Así que el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Simón, al que más tarde Jesús le llamaría Pedro, ya conocía a Jesús. No nos da una cronología exacta el Evangelio de Lucas, pero Simón ya había tenido contacto con Jesús, ya había sido llamado junto con otros discípulos, y de hecho para este momento ya Simón había presenciado por lo menos un milagro, y yo creo que más, al ver cómo su suegra había sido sanada. Su suegra había estado enferma de fiebre, y Jesús entró a la casa de Pedro y la sanó. Para nosotros una fiebre, bueno, hoy se cura con algún antibiótico, pero en los tiempos de Jesús una fiebre podría ser mortal. Llegó Jesús, sanó a la suegra de Pedro y se levantó de su enfermedad. Pedro ya conocía, Simón ya conocía a Jesús para ese entonces.
le había llamado anteriormente en la playa, quizás había visto otros milagros, pero vamos a ponernos en el papel de Simón el pescador. ¿Qué sabe Jesús de peces? ¿Qué sabía él de pesca? Si alguien sabe de peces aquí, es Pedro y sus compañeros, pescadores de oficios. Ellos conocen el negocio del pescado. Simón y sus compañeros saben cuándo echar las redes, a qué hora, en dónde, en qué lugar. Resulta que... Adelante. Resulta que Jesús le dice a Simón Pedro, echa las redes, les dice primero, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Un pescador experimentado diría, bueno, tú eres maestro religioso, tú sabes de religión, tú sabes de las almas, de los asuntos espirituales, pero yo, Pedro, y mis compañeros nos dedicamos a esto. No nos digas echa las redes, no nos digas ve más adentro, no nos digas en el día cuando es hora en que ya estamos recogiendo y lavando las redes, porque nosotros sabemos a qué hora pescar. Tú, Jesús, ¿qué puedes saber de estas cosas cotidianas y en las que tú sigues enseñando, nosotros nos dedicamos a pescar? Eso hubiera quizás pensado Pedro. Perfectamente Pedro podría haber dicho lo siguiente: Señor Jesús, tú encárgate de las almas, a mí déjame los peces. Tú encárgate de las almas, Señor. Los peces déjamelos a mí y a mis compañeros. Versículo 5. Estamos en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Si alguien tiene una Biblia al lado de las personas que van llegando, compártanla por favor, ya que la tienen ahí abierta. Versículo 5. Respondiendo, Simón dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Vean, es casi quizás como una queja. No se alcanza a notar el tono de Simón, pero está diciendo, hemos estado trabajando de noche y no hemos pescado nada. Las barcas no tienen un solo pescado, las redes están vacías, ya las estamos lavando, pero concluye, pero porque tú lo pides echaré las redes. Pedro cayó en un error que es común para muchos de nosotros. Dividir la vida entre lo secular y lo sagrado. Entre aquello que se le da a Dios y aquello a lo que yo me dedico y me pertenece. Aquello que es de Dios, pero aquello que pienso yo que es mío. De Dios, la iglesia, los asuntos de la iglesia. De Dios, la Biblia y los cantos del domingo. Pero míos, lo que yo escucho y veo en la semana. Recordaba un joven que me decía, en la iglesia no me gusta escuchar la batería, me decía un joven. Pero escuchaba mucho música rock. Ah, caray, pero esos grupos que escuchas sí tocan la batería bien duro. Sí, pero es que esto es para Dios, esto es otro. Ah, caray, una división entre lo secular y lo sagrado. Lo que a Dios le corresponde es diferente, me trataba de explicar, pero lo que le corresponde al mundo, lo mío, lo que yo veo, lo que hago es otra cosa. Cayó Pedro en esta distinción, cayó Pedro en algo en el que caemos muchas veces. Tú, Señor, las almas, no, yo los peces. Tú, Señor, gracias, me has salvado, me enseñas, me das gozo, pero yo mi trabajo, yo mi negocio. Algunos llegan a decir, a mí Dios no me des, ¿no? A mí ponme donde hay. Es una frase donde se divide lo secular y lo sagrado, ¿verdad? Dios, ponme, haz tu labor y yo hago la mía, ¿no? A mí me pones y yo hago. Empezamos a dividir como si de verdad Dios, y en este caso Jesús, no tuviera nada que ver en lo que nosotros llegamos a llamar lo secular, nuestro trabajo, nuestra labor, lo que nos dedicamos, ya sea negocio, ya sea las ventas, ya sea comercio, ya sea un empleado, la oficina es otra cosa, la iglesia es otra. Llegamos a dividir, así que a veces también nosotros decimos, Señor, encárgate de mi alma, pero déjame lo secular, encárgate de mi alma, pero yo me encargo de mi trabajo, de mi casa, de mis decisiones. Yo tomo mis decisiones, Señor. No soy tan religioso, dicen algunos, ¿no? Hay ciertas cosas que piensan algunos, me pertenecen. Dice Pedro, pero porque tú lo pides, bueno, echaré las redes. Me pregunto, en este punto,
¿Con qué gesto lo habrá dicho Pedro? No sé, no lo dice, ¿verdad? Yo nada más me lo imagino, porque le dice, no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides echaré las redes. Levantó los ojos así como, no hombre, bueno, ¿lo haría así? ¿O lo haría con optimismo? En tu nombre echaré las redes, o a lo mejor, no lo vimos, no lo dice, no lo podemos saber. A lo mejor dice, mi hermana sí lo diría, yo sé, yo estoy seguro. Pero Pedro le acaba de decir que es que ya echamos las redes. Quizás lo echó con pesar, quizás dijo bueno, quizás dijo voy. Pero el punto es que lo hizo, echó las redes. Con molestia, quién sabe, con humildad, a lo mejor, con fastidio, no sé, con cansancio, y estaba toda la noche trabajando, quizás. Versículo 6. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aquí tenemos una pesca milagrosa. Así es como muchos le llaman, así es como le quiero llamar, la pesca milagrosa. Esta escena le vamos a titular la escena de la pesca milagrosa. No habían pescado nada, Jesús les dice ¿dónde? Y de pronto encierran una gran cantidad de peces. De modo que las redes se rompían. Las redes que tenían estos hombres estaban preparadas para la pesca. Se estaban rompiendo. ¿Qué cantidad? No dice, pero era una cantidad que ellos, por supuesto, no esperaban. Era una pesca para la cual no estaban preparados. Así que pidieron, como ya lo leyeron, ayuda a los compañeros de la otra barca. Tanto así que hacen señas. En una barca, recuerden, está Jesús, está está lejos de la orilla. Les dice dice Jesús a dónde lleven la barca. Se llena la barca de peces o las redes. Tienen que pedir ayuda a los demás. Traen la otra barca y llenaron, como ya lo leyeron, ambas barcas de tal manera que se hundían las dos. Fue un resultado para el cual nadie de los que estaban allí estaban preparados. Las redes a punto de romperse, las barcas a punto de hundirse, una pesca absolutamente milagrosa. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Yo sé cuál sería nuestra reacción. Yo sé cuál sería la nuestra. Si yo tengo un negocio de pescados y viene Jesús y me hace un milagro, yo le hago un contrato. Bueno, yo hoy no, ¿verdad? Pero igual le haría, o bueno, a lo mejor, Señor Jesús, me diste la venta del año, ¿no? Imagínense que yo no conociera a Jesús. Yo no lo haría hoy, ¿verdad? Por supuesto, conozco toda la historia, pero a lo mejor si yo no lo hubiera conocido diría, pues te hago un contrato, Señor. Vamos a vernos 3 veces a la semana, 2 veces al mes. No hemos sacado lo que hemos sacado en una noche, lo sacamos lo del año. Señor Jesús. De hecho, mucha gente lo seguía por eso. ¿Se acuerdan en la alimentación de los 5,000? Dice que cuando alimentó 5,000 de 2 peces, ya no recuerdo los números porque son unos panes y unos peces. Los multiplica, hermanos, y la gente seguía a Jesús. ¿Por qué? Porque querían comer. Así les dijo, ustedes me buscan porque buscan alimento. No me están buscando por quién soy, me están buscando por lo que les doy. Y les dejó de dar. Salud. Quizás mi reacción, si yo no hubiera sido nacido de nuevo, quizás hubiera sido la misma. Te sigo porque me das, te sigo por lo que puedo obtener. Quizás veo hermanos aquí que tienen negocios que dirían, no, pues me diste la venta del año, mi Señor, pues me consagro, ¿no? Y a lo mejor algunos están orando. Si tú me das, si tú me concedes, si tú me permites vender, si tú me permites en mi trabajo ganar, ascender, yo me entrego, yo te doy mi vida. Quizás puede ser así. Quizás podría haber sido la reacción de Pedro, pero la reacción de Pedro no fue, ahora que veo que eres milagroso, ahora veo que me diste, ahora veo que lo que estás haciendo es maravilloso y es para mi beneficio. No veo a un Pedro diciendo, amén. Veo a un Pedro en el versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Es una reacción muy extraña para lo que acaba de pasar. Está viendo una pesca que jamás había tenido y es una reacción bien extraña que le está diciendo, apártate de mí.
tan extraña que yo no lo hubiera planeado. Yo les digo lo que hubiera hecho si no hubiera conocido a Cristo, o si ese día lo hubiera conocido, o algunos lo hubieran pensado igual. Él está diciendo, apártate de mí, pues soy hombre pecador. Y luego el versículo 9 dice, explica, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Versículo 10, y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Hasta ahí. La palabra asombro, que vamos a enfocar en esa palabra, en el versículo 9, que dice, porque el asombro, en español se traduce como asombro. En griego se pronuncia, en el original, el griego, donde está escrito el Nuevo Testamento, se pronuncia thambos, así se pronuncia la palabra. Pero su significado no solo es asombro, sino es un asombro con temor o espanto. Entonces tienes a Pedro y a los discípulos asombrados de lo que acaba de suceder, pero no solo un asombro como diciendo, wow, qué milagro, sino con un espanto. A veces me gusta ver videos, hermanos, les confieso, de magos. Perdón, hermanos, que les confiese. Me gusta ver los videos, pero de los buenos, ¿no? Y ya hay variedad de magos ahí en internet, ¿verdad? Pero me gusta mucho ver las reacciones cuando hacen trucos, porque son trucos, obviamente. De esos trucos, no recuerdo ahorita cuál. El otro había un truco que le hacía a varios un mago. Bueno, hermanos, tan sorprendente, la verdad estaba sorprendente el truco, yo no sé cómo lo hizo, pero son trucos. Que la gente salía corriendo. Y tú dices, ¿por qué sale corriendo? Salían espantados. Me acuerdo, creo que había uno que sacaba un billete de una piedra, no sé, pero algo que era inexplicable, uno que hacía flotar no sé cuánto. El chiste es que era inexplicable según tú lo ves, ¿no? Al momento. La gente salía corriendo del mago. Yo decía, pues, ¿qué les hizo? Este tipo de asombro tuvieron con Jesús, pero multiplicado por muchas más veces. Porque ahí no fue un truco. ¿Qué mago hace un truco diciendo, ve más allá, echa las redes y se revientan las dos redes y los dos barcos casi se hunden? ¿Qué mago hace eso? Cuando Pedro y los discípulos ven lo que está haciendo Jesús, llegan a la conclusión, en otro momento, cuando hubo una gran tempestad que Jesús cayó y calmó, Pedro dijo, ¿quién es este hombre? Era casi la misma pregunta que está haciendo este día. ¿Ante quién estamos? ¿Quién es esta persona? Estamos presenciando algo que no hace ningún hombre. Es como nosotros, habla como nosotros, come como nosotros, anda como nosotros, pero no puede ser uno de nosotros porque uno de nosotros no hace estos milagros que él hace. Uno de nosotros no calma la tempestad, hermanos. Uno de nosotros jamás hemos visto lo que con Jesús se vio. Imagina nada más ver a un paralítico andar de pronto solo por la palabra de una persona, de Cristo. Imagínate a alguien tener lepra, con extremidades carcomidas por la lepra, siendo sanada solo por la palabra de Cristo, diciendo, quiero ser limpio. Imagina a un hombre, nos hemos familiarizado de las historias de resurrección, como la de Lázaro. Imagínate a un hombre que está, después de 3 días, el cuerpo en descomposición. Sus mismas hermanas dicen, ya huele mal, no entres ahí, Jesús. Dice Jesús, Lázaro, ven fuera. Nos hemos familiarizado a veces con historias así, pero si hubiéramos estado en ese lugar, diríamos, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que le dice a un muerto, levántate y sale de la tumba? No es uno de nosotros, no es como nosotros. Quizás si viéramos uno de esos tremendos milagros, también estaríamos con temor paralizados, porque no fue ningún truco. Nadie en la historia de la humanidad ha registrado tales milagros y hazañas como las que hizo Cristo en el Nuevo Testamento. Está registrado en la Biblia. A principios del siglo XX, un académico alemán llamado Rudolf Otto estudió de manera científica la reacción de personas de diferentes culturas, idiomas y tradiciones ante lo que él llama lo santo. Lo santo, figuras sagradas, imágenes santas, lugares santos. Todas las culturas, todas las religiones tienen este tipo de lugares, Tierra Santa, el manto sagrado, o lo que ustedes quieran, en todas las culturas, la vaca sagrada, ¿verdad? En la India y demás. Y este hombre estudió las reacciones de personas alrededor del mundo, y él escribe algo así: ante la presencia de aquello que es un misterio inexpresable y que está más allá de toda cosa creada,
Todas las personas experimentan una especie de pavor ante aquello que es lo santo. Nosotros, hermanos y amigos, nos hemos acostumbrado a llamarle a Jesús nuestro fiel amigo, nuestro Señor que nos ama, nuestro Señor bondadoso, nuestro Salvador, y eso sí es cierto. Pero no nos hemos acostumbrado a ver lo impresionante, lo incomprensible que es un hombre que hace los milagros que nadie en la historia de la humanidad ha hecho. Algunos lo ven como un buen filósofo, algunos lo ven como un buen maestro, algunos lo ven como, es aceptable, su moral me gusta Jesús. Gandhi dijo, me gusta Jesús, los cristianos no. Concuerdo con Jesús, no con los cristianos. Mucha gente dice que concuerda con las enseñanzas morales de Cristo, con su ética, pero cuando llegamos al momento de sus milagros, si estás enfrente de Él, si estás enfrente de las Escrituras, si Dios te abre los ojos para ver que resucitó muertos, que sanó, que calma tempestades, estás ante alguien que la palabra de Dios llama santo. 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 Muchas veces tenemos un mal concepto de lo que es santidad. La palabra santo, literalmente del hebreo, significa cortado aparte. A veces tendemos a relacionar la santidad con pureza, como si santidad significara pureza. Y sí es cierto, incluye la pureza dentro del concepto de santidad. Pero santidad en el hebreo kadosh significa algo que está aparte, algo que es diferente, algo que es otro. Cuando llegamos a la persona de Jesús, vemos a otro, y es lo que Pedro miró. Este es totalmente otro, ajeno a nosotros. No hay una categoría para Él. Estamos experimentando algo que no puede hacerlo Él, no puede hacerlo ella, no puedo hacerlo yo. Nadie jamás en la historia lo ha hecho. Hay algo diferente en Él, al grado que calma tempestades. Estoy ante alguien que es totalmente otro. Es alguien que la Biblia llamaría santo, apartado, cortado aparte. El único es Dios. No hay categoría para Él. Él es único. Es alguien que no se puede comprender, y es ante quienes ellos están. Dejemos de acostumbrarnos a Jesús como si Jesús solo fuera un amigo, hermanos. Cuando la criatura está frente a Dios, que es santo, y por supuesto esto abarca su pureza también, pero también abarca su eternidad. Te das cuenta de lo temporal que eres. Te das cuenta de que tú estás en el tiempo y te vas, pero Él permanece. Te das cuenta que inicias, pero Él nunca inició. Él es el principio y es el fin. Él es el primero y es el último, dijo Jesús. Te das cuenta que Él es infinito. Y entonces al ver a Dios infinito, te das cuenta que tú eres finito y lleno de limitaciones. ¿Hasta qué puede llegar el hombre? ¿Hasta dónde puedes llegar tú? Cuando ves que Él es omnisciente, te das cuenta de tu incapacidad intelectual ante Él. Si Él es todopoderoso, hablando de Jesús, ves tu incapacidad física. Si Él está en todos lados, tú ves tu limitación espacial. No podemos estar dos en un mismo lugar. Pero Él está en todos lados. Él es puro, y te das cuenta entonces que Él es puro, blanco y no tiene pecado. Y entonces no puede ser otra cosa, si lo estás mirando, que mirar tu impureza. Por eso Pedro cayó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, no te comprendo. ¿Quién es este hombre que está delante de nosotros? Tenemos otro ejemplo de Isaías, en Isaías capítulo 6, cuando Isaías entró al templo y temblando vio a los querubines que cantaban o repetían: santo, santo, santo. Y dijo: ay de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Lo mismo dijo Pedro. Y lo mismo, versículo 10, vamos en el versículo 10, léanlo conmigo, bueno, léanlo con sus vistas conmigo. Dice: y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Todos estaban sobrecogidos por la experiencia de estar frente a Jesús. Si hoy te permite Dios ver quién es Él, no puedes estar tranquilo. No, deja de pensar en un Jesús domesticado que no hace nada, que no pasa nada si pecas, que es solo tu fiel amigo, aunque es un amigo, por supuesto, para sus hijos. Sigue siendo alguien apartado, sigue siendo alguien puro, sigue siendo alguien incomprensible, alguien infinito,
al Dios que adoramos, al Jesús que está entre nosotros, hermanos, está aquí entre nosotros, es alguien incomprensible. Es alguien que está en todos lados. Estás cuando te vas, estás cuando regresas, estás donde, de hecho, Él mismo estaba en el vientre de tu madre. Él mismo sabe cuál va a ser el final de tus días, sabe cuándo vas a morir, y ahí va a estar. Él tiene tu destino en sus manos, eterno. No creas que Jesús es alguien a quien puedes domesticar y simplemente cantarle unas canciones sentimentales. Él es Dios. Ante Él estás, y ante Él estaba Pedro. Sin embargo, Jesús dijo a Simón, en el versículo 10 estamos todavía, y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús entendió el temor de Pedro y lo calmó diciéndole: no temas. Pero no solo dijo no temas, sino cambió totalmente el rumbo de Pedro, o de Simón Pedro. Le dijo: no temas, pero te voy a cambiar el rumbo. No temas, pero desde ahora tienes una nueva misión. No temas, y ahora te voy a enviar a una nueva misión, que es pescar hombres. Te voy a llevar ahora a un lugar donde no pensabas. Te voy a llevar a una práctica o a un nuevo oficio que tú no conocías, para el cual no tienes una capacidad, para el cual eres incapaz e incompetente, pero voy a estar contigo. No temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Eso es lo que le dice Jesús a sus discípulos. Eso es lo que dice Jesús a la gente que cree en Él. A las personas que tienen un encuentro con Jesús. Tienes un encuentro con Él, pero no es para dejarte igual, tienes una nueva misión. No es para que estés en el mismo lugar, sino porque ahora, ¿qué crees, Simón Pedro? Que tú pensabas que te ibas a dedicar toda la vida a la pesca. ¿Qué crees, Simón Pedro? Que tú estabas en tu mundo, en tu trabajo, un día de los malos, toda la adversidad o todo adverso hacia ti, y no te dabas cuenta que Jesús ha llegado a tu encuentro para transformarte. Te hace ver quién es Él. No es una persona. Te das cuenta que es Dios. Y Pedro cae ante los pies de Jesús en adoración. La palabra que usa es el ejemplo de la adoración a Cristo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Se postra a los pies de Jesús con temor y temblor. Le dice: apártate porque tú eres Dios, porque tú eres santo. Le dice: no temas. Y no temas porque Jesús está, y Jesús sabe, y Jesús conoce lo que va a hacer por Pedro y por nosotros. No temas porque yo voy a dar mi vida por ti. No se lo dicen en ese momento. Pero ¿por qué no tiene que temer Jesús? Perdón, Pedro, no temas porque yo voy a dar mi vida por los míos, enseñó Jesús más tarde. No temas, porque la condenación, sí es cierto, eres pecador, sí es cierto, qué bueno que estás temblando delante de mí, sí es cierto, pero no temas porque vas a ser limpiado. Es cierto, no puedes estar delante del santo, no puedes estar delante del puro, delante de Dios. Nadie puede estar delante de Dios y vivir, vemos ejemplos en el Antiguo Testamento. Pero estás delante de mí porque yo te voy a salvar. Yo te voy a perdonar. La ira que te corresponde a ti, la voy a llevar en la cruz. Y te voy a transformar, y vas a creer, y vas a ser transformado de corazón. Te voy a dar una nueva misión, Pedro. Te voy a dar un nuevo propósito. A veces Dios irrumpe de manera espectacular para llamar tu atención también. A veces las cosas se tienen que mover, a veces hasta 180 grados. Vas al otro lado a veces. A veces las cosas que planeabas no salen. A veces las cosas que querías no llegan. A veces pasan cosas que jamás esperarías y no quisieras. Pero a veces Dios usa esas irrupciones en tu vida porque parece que son interrupciones a nuestros planes y a lo que buscábamos, a lo que queríamos. Yo pensaba en mi futuro de esta y otra manera. Y a veces Dios irrumpe a tu vida, a tu tiempo o al espacio en el que estás, para llamar tu atención, como lo hizo con Pedro. Pero ¿sabes cuál es el propósito? Para mostrarte muchas veces quién es Él y que está ahí. Para mostrarte que Él es Dios. Para mostrarte que no es un Jesús al que te puedas acostumbrar, sino que es un Jesús a quien te debes, como lo hizo Pedro, postrar, adorar, temer, pero al mismo tiempo Pedro no lo pudo rechazar. Es un Dios ante quien Pedro dijo: aléjate. Pero inmediatamente le dice Jesús: yo te voy a hacer pescador de hombres. Y dejó las redes inmediatamente. Es un Dios que dice:
Yo quiero que estés lejos, pero dice, no temas, Pedro, sígueme. No temas, Pedro, yo te voy a hacer ahora un pescador de hombres. Ahora tienes una nueva misión. Ahora yo te voy a usar de una manera espectacular, porque no eres tú, sino es el poder de Dios en ti. Te voy a usar y te voy a transformar. Y Pedro y los discípulos se bajan de las barcas y dejan aquello que pensaban que sería el oficio de toda su vida. Muchas veces Dios irrumpe por medio de circunstancias, de dolor, de sufrimiento, de situaciones difíciles o sorprendentes para mostrarte que Él está a cargo. Pedro quizás le pudo haber dicho, tú encárgate de las almas, a mí déjame los peces. Pero Jesús con la pesca milagrosa le estaba diciendo, yo me encargo de las almas y me encargo de los peces. Y me encargo del mar entero, y me encargo de tu alma, y desde ahora me encargo de tu futuro, y te ordeno que dejes el negocio de los peces y que entren conmigo en el negocio de las almas, Pedro. Porque ahora tienes una nueva misión, y es la misión de la iglesia. Jesús dio una gran comisión, lo sabemos. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa es la misión de nuestra iglesia, esa es la misión de la iglesia de Cristo, hacer discípulos. Si Cristo te llamó, y por eso preguntaba al principio, si Dios te ha cambiado, te ha transformado, ¿por qué estás aquí? Para seguirle, para dejar las redes. No significa que dejes tu trabajo, o quizás sí. No significa que dejes tu casa, como lo hicieron ellos, porque ellos dejaron todo, o quizás sí. Eso depende de cómo Dios esté obrando contigo, tus circunstancias, lo que Dios esté haciendo. Eso depende de lo que Dios esté haciendo particularmente contigo en este momento. No hay un modelo para cada uno. Dios va hablando a cada uno por medio de la palabra y te va mostrando por medio de las circunstancias, y el Espíritu de Dios te va dirigiendo. Pero ellos sí dejaron las redes. Ellos sí se dedicaron a la pesca de hombres. Los hombres iletrados, los que menos esperarías que fueran siervos de Dios. Hubieras esperado, como veíamos la semana pasada, veíamos a Esther. No hubieras esperado a Esther. Si la conocieras, no, Esther es el nombre del libro de la Biblia hoy. No hubieras esperado un Pedro, hubieras esperado un fariseo, no, un moralista, un hombre doctor en la ley. No hubieras esperado un adolescente, ¿no? No hubieras esperado un niño, un joven. Y Dios usó a Jeremías. De hecho le dijo, no digas que soy niño, no digas que soy joven. Le dijo a Jeremías. Hermanos, yo no hubiera esperado a mí y a nadie de nosotros, por supuesto. Sin embargo, a todo creyente nos dice, deja las redes, pesca a hombres, tienes una misión. ¿Por qué no oras, hermano? Que este año Dios te permita cumplir con la misión para la cual Dios, si llegó a tu vida, te ha dado. ¿Por qué no oras que Dios te permita ser este año un discipulador? ¿Por qué no le pidas a Dios por lo menos que una persona te ayude a discipular, a llevarlo a Cristo, a enseñarle quién es Cristo? ¿Por qué no le pides a Dios? ¿Por qué no le dices hoy, Señor, yo no sé cuántos años tienes o meses o días en el Señor, y a lo mejor, si te pones a pensar en el año pasado, yo no sé, ni siquiera una persona le has enseñado de Cristo o discipulado de Cristo. Y si vemos 2 años más atrás, 2018, 2017, 2016, si te pones a pensar, si este fue el propósito de Cristo de llamarte, ¿qué has hecho estos años? O estos días, o estos meses. Si eres de Cristo, no puedes estar sentado mirando que otros entren a la misión de Cristo. Tú eres parte de Él. Te llamó a tirar las redes ahora a las almas. En el versículo 11 dice, después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Quizás hoy, hermano, es un día de encuentros con Jesús. Simón Pedro no era la primera vez que se encontraba con Él. Como nosotros, muchos de los que estamos aquí, no es la primera vez que nos encontramos con Jesús. Pero quizás hoy estamos escuchando su llamado. Quizás hoy es el día en que le dice, Señor, quiero arrodillarme ante ti, yo veo que tú eres Dios. Y si Él te está haciendo ver, en adoración dile, Señor, me rindo a tus pies hoy. Sí quiero dejar las redes. Sí quiero dejar lo que yo planeaba y pensaba para ponerme a tus pies y que me lleves a donde tú quieras. No soy la persona que yo esperaba ser usada por ti, pero sé que tú seguiste a esos hombres. Y todos esos hombres, mis hermanos, los 12 discípulos, excepto por supuesto Judas Iscariote,
le dieron al mundo una vuelta de 180 grados. Voltearon al mundo de cabeza, porque en ellos residía el Espíritu de Dios. Y Jesús les dijo, cuando yo me vaya, el Espíritu va a venir a ustedes. Y con el poder del Espíritu predicarán en Samaria, en Judea y en toda la tierra. El Espíritu de Dios los va a transformar, dijo Jesús. Me voy a ir, pero voy a vivir en ustedes. Hoy es el día, mi hermano, que tú puedes decirle al Señor, quiero dejar todo y seguirte. No significa que dejes tus posesiones, ¿verdad? Dios te pide eso, yo no sé, pero no significa, literalmente, Jesús no está aquí en persona para seguirlo así, pero sí en tu trabajo, pero sí en tu casa, pero sí en tu negocio, pero sí donde Dios te ha puesto. Dejándolo todo, le siguieron. En vez de decirle al Señor, tú encárgate de las almas, a mí déjame los peces, dile, Señor, encárgate de las almas, encárgate de los peces, encárgate de mí, encárgate de mi negocio, encárgate de mi trabajo, encárgate de mi matrimonio, de mi vida, de mis anhelos, de mis sentimientos, de lo que pienso, encárgate de mí, soy tuyo, de ahora en adelante te sigo, te quiero seguir. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque vemos este encuentro que tuvieron estos hombres pescadores con Jesús. Gracias, Señor, porque se encontraron con Jesús santo, diferente de todo lo creado. Él, como lo describe tu palabra, siendo el creador de todo y para quien existimos y todas las cosas subsisten por Él. A Él sea la gloria, Señor. Te ruego que tú hagas por medio de esta porción de tu escritura la obra en los corazones de aquellos que tú trajiste hoy, que, Señor, tú no has traído hoy personas por casualidad. Los que están aquí, Señor, así como los peces estuvieron, no estaban en ese espacio por casualidad. Te pedimos, Señor, te suplico, Señor, que tú hagas la pesca, por utilizar esa metáfora, que tú hagas la pesca de hombres y mujeres que hoy están aquí, que hoy sea el día en que el cielo se regocije, porque dejando las barcas en tierra, dejando las redes en las barcas y dejándolo todo, hoy haya alguien o algunos que te sigan de corazón. Tú sabes quiénes son, a quienes hayas preparado, o aquel o aquella a quien tú hayas preparado para esto, Señor. Yo te agradezco porque todo esto es para tu gloria y si lo haces es por ti, Señor, y para ti. Y gracias, Señor. Te agradezco mucho por tu palabra. Pongo en tus manos a mis hermanos y a los invitados para tu gloria en nombre de Cristo. Amén.